Vive un Quijote que sueña, que escribe, que lucha contra los molinos invisibles. Ellos son los soñadores que convierten la memoria en palabra y las manchas en historias. Bienvenidos a Los Quijotes de Nuestras Manchas, un ciclo conversatorio con escritores zapalinos, con la conducción de Sandra Lambertucci. Buenas noches, queridos oyentes, bienvenidos a aquellos que por primera vez nos escuchan y a todas las historias que ya nos acompañan. Este es un programa hecho en las esquinas de Zapala, donde cada puerta guarda un detalle, cada calle tiene una memoria y cada rostro aporta una pregunta. Hoy abrimos el 8º capítulo y entramos al tercer mes de esta travesía que solo busca cercanía. Queremos escuchar voces que laten en los barrios, relatos que nacen entre las veredas y se quedan en las paredes como una firma, porque aquí las historias no se cuentan, se viven. Nuestra propuesta es simple. Cada martes nos reunimos con escritores, soñadores y quijotes locales para escuchar sus palabras, sus dudas, sus certezas, sus procesos. Ellos nos invitan a cuestionar, a imaginar y a entender mejor quiénes somos y de dónde venimos. La cultura sueña en su ruta, nunca viaja sola, porque empresas y personas de nuestra ciudad nos acompañan, la sostienen y le susurran al oído el siguiente paso. Así que, una vez más, hoy 4 de noviembre, le damos la bienvenida a Clínica Veterinaria del Sur, en Calle Roca 451. Saludamos a Karina, a Víctor, a Juan. Saludamos a todo el equipo de Del Viento Distribuciones en José Mercado 419. Saludamos también a Darío, un fiel lector y seguidor, desde BISAP, Grupo Asesor de Seguros, en Juan José Paso 285, esquina Alberdi, y a la infaltable de Vanessa con Laberinto Libros en calle Uriburu 430, donde podés encontrar libros nuevos y usados, todas las novedades, el mejor asesoramiento para lo que quieras leer, para lo que estés buscando. Ella está todas las tardes a partir de las 18 horas y su teléfono es 55 87 71. Ahora sí, comenzamos a cabalgar juntos en este viaje. Bienvenidos a Los Quijotes de Nuestras Manchas. Estamos en Ayacucho 594, en el 89.5 del dial. Te podés comunicar con nosotros al 40 70 82 si querés dejarle un mensaje a nuestro invitado o al programa en sí. Si no, nos podés escuchar también desde www.lacope89.com.ar. Ahora sí, ¿están listos para escuchar? Bueno, él nació el 13 de agosto de 1965 en Junín de los Andes. Vivió en Pilolil, en San Martín de los Andes y desde 1971 en Zapala. Realizó sus estudios primarios en la Escuela 257 y en la Escuela 3. Hizo el secundario en la Escuela Normal y egresó en 1983 como bachiller con orientación docente. Trabajó en Radio Nacional, Librería Atenas, Video Oscar y finalmente en Video Psicosis. Finalizó el profesorado en 1995, se recibió de bibliotecario escolar en 2001, fue bibliotecario en secundaria, preceptor y MAP. Se jubiló en 2021 como vicedirector en la Escuela Primaria 307. Escribe desde los 12 años por sugerencia de su padre. La práctica de la poesía comenzó en tercer año y a finalizar el servicio militar comenzó a estudiar y a ensayar sonetos, cuartetos y haikus. En 2021 publicó El porvenir de los talismanes y en 2024 Destino Azul Chachil, ambos de poesía patagónica. Su próximo libro ya está registrado y busca una editorial. Le damos la bienvenida al escritor Leonardo Prieto. Muy buenas noches, Leonardo. Hola, ¿qué tal, Sandra? Muy buenas noches y bueno, un gusto estar acá en tu programa. Bueno, bienvenido. Te cuento, Leo, que hoy iniciamos el tercer mes de este programa que busca difundir, dar a conocer a todos los escritores locales que hayan publicado o que no hayan publicado, así que es un honor para nosotros poder compartir con vos un ratito, una charla, una conversación acerca de cómo fueron tus inicios, de cómo recién, antes de salir al aire, charlábamos que nos conocíamos desde antes, ¿no? Desde Psicosis, claro. Cuando existía Psicosis, de Video Oscar yo no me acordaba, pero por eso entonces ya estabas escribiendo. Claro, no, yo empecé a escribir apenas terminé el servicio militar. En realidad ya escribía desde los
14, 15 años en el secundario. Lo que sí no era como un hobby, un entretenimiento, una búsqueda. Más que nada era una práctica. Practicaba para ver si salía algo. ¿Pero como una necesidad de que saliera un sentimiento, una emoción? Sí, la sugerencia empezó con papá porque yo iba a la escuela 3 en séptimo grado y tuve, finalizando séptimo, un arrebato de nostalgia y le pedí a mi papá que sacara muchas fotos para el acto final. Y bueno, el día anterior del acto, que era la despedida sexto a séptimo, fue un señor y sacó 2 fotos y se fue. Y al día siguiente se hizo el acto y fue este señor y sacó 3 fotos. Y cuando viene papá le comento que yo quería más fotos. Pero yo tenía la idea de que en la foto iban a salir los chicos de primer grado, los que iban conmigo a segundo, a tercero. No sé por qué se me ocurrió eso en la cabeza. Sí. Y mi papá me invitó al Chanchorrengo y para hacer una farrita, como él decía, estábamos conversando y le comenté esto, que yo tenía la idea de que iban a aparecer los chicos que se habían ido, no sé por qué se me ocurrió. Y él me dijo, no, lo que tiene que hacer usted es escribir, nos tratábamos de usted. Como antes, sí. Claro. Entonces me mostró una agenda que él tenía y me dijo que tenía que hacer eso, registrar las cosas que me pasaban. Entonces, antes de entrar al primer año me dio un cuadernito muy endeble, que yo empecé a notar muy avergonzado algunas cosas, mucha vergüenza, porque tenía miedo que me lo leyeran mis hermanos, que eran más pícaros. Sí. Yo soy el mayor, eran menores que yo. Papá me cambia de pieza, me cambia de lugar, porque yo iba a cambiar los horarios, iba a empezar a ir a la secundaria, y ahí ya en primer año empecé a anotar día por día lo que me pasó en el secundario. Así que tengo... ¿Como un diario íntimo? Sí, lo traje acá. Ah, no. Traje una parte. Ay, qué lindo. Sí. Entonces ocurrió que en tercer año conocí a una chica, me puse de noviecito, y se me dio por escribir, así que la agenda se transformó en algo para romántico y escribir cosas. Intentaba escribir cosas lindas, y cuando terminó el romance fue la tragedia. Y bueno, 10 años después, cuando tenía como 25, 26 años, vi lo que había hecho y digo, la vergüenza, digo, ¿cómo pude haber hecho esto? Lo que hacía yo. Así que esa parte la rompí toda, no está, porque me dio vergüenza. No. Falta una parte ahí. Un capítulo borrado sería. Claro. Entonces quedó todo ese registro, y cuando me había dado por escribir poesía le pregunté a papá. En el diario Río Negro pusieron que yo había leído La Rima de José María Gutiérrez, algo así. En realidad mi papá me regaló un libro que se llamaba La Estrofa, de Pedro Miguel Obligado, que enseñaba a hacer rima, porque mi papá me dijo, empiece por la rima, practique la rima y después vaya a la prosa, pero no... ¿Tu papá tenía, él escribía, por eso te decía a vos que lo hicieras? No, era buen lector. Era buen lector, mira. Sí, mi abuelo sí escribía poesía, y mi tío, tengo 2 tíos que son poetas, escritores también. Mi tío, aparece en las redes, vive en las grutas, y el otro, el más jovencito, también hizo publicaciones de sus poemas en antologías de neuquinas. Neuquinas. Claro. Papá era de la guitarra, tocaba muy lindo la guitarra, y también era de escribir versos. Él me hizo esa recomendación y empecé a practicar, y me pidió que escuchara folclore, milonga, y escuchara con más atención a los payadores para ver cómo... La métrica, ¿cómo? Sí, aparte de la métrica, la sonoridad y la búsqueda del hallazgo que hace el payador en la improvisación. Así que yo escuchaba, no le daba mucha importancia, y empecé a practicar la rima, pero no salía, no había caso, y empecé a silbar en 8, a silbar en 10, y así más o menos, uno sin darse cuenta empezaba a hablar en 8 sílabas. Entonces empecé a practicar versos, y el primer poema que hice era 2 versos pareados, 2 pareados de 10 sílabas y uno de 5, que fue lo primero que hice rimadito, con rima. Después ya empecé a practicar cuartetas y me empecé a practicar sonetos. Leo, ¿pero todo eso como autodidacta? Sí, solo.
No tenía nadie. Yo no. Porque él te sugirió que escribieras, que escucharas. Claro. Y a partir de eso vos solito empezaste. Claro, pero empecé a complementar con lecturas, porque papá era de hablar, por ejemplo, me decía qué lindo libro y nosotros íbamos a ver de qué se trataba. Yo empecé a leer cosas fantasía, papá leía a Dani, que leía a Charles Berlitz, Platos Voladores y cosas por el estilo. Y nos metimos por ese lado. Mamá cuando era chiquitito, éramos chiquitos, nos leía el Viejo y el Mar. Ajá. Y papá nos leía, antes de acostarnos, el Patoruzú, o qué sé yo. Más historieta. Claro, más historieta. Y mamá también era de leer lecturas, pero era más de las revistas, de los diarios y hacer comentarios. Y todo ese ambiente estimulaba. Así que bueno, yo seguí practicando, no sé dónde había quedado ahora porque se me empiezan a mezclar. Yo te pregunté si eras autodidacta porque estabas practicando, estabas en ese proceso. Claro. De empezar a silbar porque en un primer momento no te salía. Claro, entonces empiezo a practicar, a estudiar bien lo que era un soneto, 14 versos en decasílabos, de 2 cuartetas, 2 tercetos, los tipos de rima que se podían hacer, asonante, consonantes y cosas por el estilo. Lo que se podía hacer cuando una palabra era aguda. Yo podía hacer una rima con esdrújula o con una grave, cuando era grave, hacer menos versos con una aguda, por ejemplo. Exacto, sí. Entonces hacer ese tipo de rima. Entonces empecé a silbar de a 11, hacía hacía unas cancioncitas de a 11 y hasta que enganché y empecé a escribir el primer soneto. El primer soneto estaba justo leyendo una versión bastante económica y pequeña del Quijote, y es un poema que se llama Barataria, que fue el primer soneto que hice, y después preparé 2 para un concurso de poesía, que son los 2 que están en ese libro. ¿En este? Sí. En Poesía del Centro de Neuquén. Claro, sí. Son los 2, lo escribí en el año 1989, 1990, porque quería participar en un concurso, pero los concursos se hacían en Buenos Aires en esos años. Y no había medios de difusión como hay ahora tampoco, claro. Y acá había un entorno muy cerrado. Estaba un grupo de chicos que pertenecían a la Sociedad Argentina de Escritores, había un grupo de maestras, pero no había convocatorias para ir, o sea, no había una cita, era como un grupo. Después en el año 85 apareció otro grupo literario acá en Zapala, que estaba en la Biblioteca del Ordi, que se llamaba La Pluma. Ajá. Ellos sí tenían algunas cositas que publicaban, andaban folletines dando vueltas por la ciudad. Yo los agarraba y los leía. Me acuerdo que un compañero leyó un poema un día y me dijo, se empezó a reír, me decía, mira, le escriben a Zapala. Le decía, ¿cómo le van a escribir versos a Zapala? Se reían. Y yo tenía varios poemas dedicados a Zapala. ¿Un compañero que de escuela o del ejército? Un compañero de ahí, de que estaba, ya estoy hablando de la época cuando estaba en la librería. Ateno. Sí. Un amigo que estaba ahí. Y yo tenía versos que escribía al paisaje, pero a mí el paisaje zapalino, yo venía de San Martín. Sí, vos sos nacido en Junín de los Andes, ¿no es cierto? Claro, sí. Vivimos 5 o 6, casi 5 años en San Martín. Entonces, para mí el paisaje de Zapala fue una trompada. Yo me quería ir de Zapala. Claro. Me quería ir, porque nosotros teníamos la casa nuestra a 2 cuadras del Pocahuyo, del arroyo, y a 1,5 cuadras del lago Lácar. Y acá arriba teníamos un cerro, el Curruinca creo que es. A las 5 de la tarde ya no teníamos más sol, agua en la calle, barro todo el día, los bueyes que pasaban. Y cuando llego acá me encuentro que el día era completo, el sol que no paraba. Y vivíamos en el barrio Don Bosco antes de irnos a vivir al Plan B. Mi papá me mostró a dónde íbamos a ir a vivir y no estaba el Plan B. Y claro. yo lloraba, era una montaña pelada eso. Desolación total. Claro, y bueno, los bichos, las culebras, los animales que andaban, yo no había visto nunca una cosa así. Y poco a poco me empezó a impactar el paisaje, lo que se llama el objeto lírico. Zapala se empezó a convertir en un objeto lírico. Empecé a mirarlo más, me empecé a arriesgar a las corridas para ir a correr, a trotar, porque todavía hago eso, salgo a caminar. Y me encontré con el paisaje y cada vez me iba más lejos, más lejos, más lejos, y empecé a mirar bien, a estudiar las plantas, las flores.
Y ahí más o menos ya empecé a darle un perfil a lo que yo escribía. Y elegí... ¿Vos habías escrito sobre Junín antes, sobre el paisaje de allá, y lo interpelaste con el de acá, o te abocaste a escribir desde acá directamente? No. Con mamá íbamos bastante seguidos a Junín últimamente. Sí. Y bueno, en mi infancia, papá, seguíamos volviendo a Junín. O sea, íbamos y volvíamos. Pero ¿cuánto hay de eso en tu escritura de Junín, por ejemplo? Bueno, ahora sí. Por ejemplo, el libro que tengo ahora sí está Junín. A mamá la reflejo mucho en Junín porque ella vivió ahí, ella era de ahí. Claro. Yo nací en Junín, estuve un ratito y nos fuimos a Pilolil, de donde era la familia de mi papá. Ahí estuvimos 1 año y medio más o menos y de ahí nos vamos a vivir a San Martín. Así que todos esos paisajes a mí me impactaban muchísimo y era una cosa totalmente distinta a lo que pasaba en Zapala. Y bueno, y tenía que ver también con eso que me pasaba, con esa inquietud de escritura y estar de allá solo. Y bueno, mirar para ese lado el cerro, las montañas, todo, me gustaba eso. Así que bueno, y así empecé a escribir el primer soneto que se llamaba Horizonte Patagónico, que creo que está en ese libro. ¿En este de la poesía? Claro. En este me parece que está, yo lo había traído acá, un himno, a ver, la oración neuquina y Pampa Esteparia. Pampa Esteparia, acá. Pensé que estaba Horizonte Patagónica. No, es oración neuquina. Es uno que dice medianera de espejismos imposible, algo así. Ahora lo voy a buscar, a ver si lo tengo por ahí. ¿Querés que lo leamos? A ver, no sé. ¿Querés que lo lea yo o lo querés leer vos? A ver, dale, léelo, a ver. ¿Lo leo? A ver cómo me suena. A ver, este se llama Pampa Esteparia. Dice: milenario horizonte inalcanzable, medianera de espejismos imposibles. En los trazos de un azul indefinible veo magnos nubarrones implacables. Un destino de ventisca inevitable. Se ha tornado un paisaje imprescindible y en la estepa una pena irredimible. Y se hace escarcha sobre suelos indomables. Como el alma cenicienta de la zampa, que se aparta solitaria por la pampa, se alejaron las pupilas de mi alma. En tus cielos, horizonte colorido, ha quedado el corazón entristecido ante tanta soledad y tanta calma. Sí. Ese fue de los primeros sonetos que escribí. Tiene cierta cacofonía en algunas palabras, sí. Pero fue lo primero que practiqué y salió, que quería participar en un concurso. Les cuento que este poema, que es Pampa Esteparia, participó de la convocatoria que se hizo de poesía del centro de Neuquén. Es una antología de poesía contemporánea y varios escritores de la zona son los que participaron. Y bueno, vos participaste con Pampa Esteparia y con Oración Neuquina. Sí. Estos pertenecen al primero. Al primero, sí. Y bueno, los primeros trabajé mucho con el paisaje, como lo vuelvo a repetir, como el objeto lírico. Sí, mucha imagen sonora y mucha imagen visual ahí. Sí. Claro, porque yo había leído que los símbolos que tenían algunos escritores, y yo decía cuáles van a ser mis símbolos, que elijo. Así que busqué para el lado que yo me sentía más cercano, que eran los 3 objetos, que escribo siempre sobre eso, o 4. Los ancestros, los antepasados, el paisaje y el amor lírico, el amor adolescente, no el amor de juventud, el amor de la madurez, sino ese amor de secundaria, que fue, bueno... En su momento que marcó una etapa. Claro, por eso generalmente vuelvo a las plazas, generalmente a las veredas, siempre que fue, o en los recreos, siempre le canto esa parte, a ese amor me refiero. Sí. ¿Sí? Porque tenemos a veces un zapalino que mira las cosas para ver si fue para alguien de acá, por allá. ¿A quién va dedicado? Claro, es para la chica del CGT, para la de allá, empiezan a imaginar cosas. Yo decía, no, en realidad es un amor lírico, es una cosa que yo recuerdo algo del recreo que yo imaginaba, o la chica que veía cuando estaba en la plaza. Más que nada a ese amor me refiero. Porque no soy un poeta romántico en realidad, no busco y tampoco me sale. Cuando sale lo escribo. Lo que pasa es que por ahí la gente cree,
obviamente que es por desconocimiento y nadie dice que lo tenga que saber, ¿no? Pero que no siempre todo lo que uno escribe está dedicado, sino que es volcar, descender en la página y escribir. Y puede estar inspirado en un paisaje, puede estar, pero el resto es creación. Claro. El resto es parte de cómo usamos el lenguaje y cómo jugamos con ese lenguaje los que escribimos, claro. ¿No? Me hiciste acordar de algo que me acordaba anoche. A mí no me pasaba eso, la inspiración. Yo tengo buen oído porque yo toco la guitarra. Ajá. Yo escucho una canción, practico y la saco en un ratito. O quería cantar algo y me salía tarareo y me sale. Yo decía, ¿por qué no me sale la escritura? Y tuve la oportunidad de salir a trotar un día y me fui para la ciclovía, para la Virgen. Y me paré arriba de un cerro, antes de la bajada. Estoy hablando de hace 30 años, era un desierto Zapala, se veían zorros, perdices, de todo. Y la ruta no tenía banquina, así que yo corría por la mitad de la ruta, los que salíamos a correr. Había que correrse cuando venía un auto. Sí. Y me acuerdo que vi una cosa, un hilo en el horizonte marrón, y arriba una especie de cúpula marrón, y un frío que empezó a venir y no... era viento. Y volví rápido y empecé a escuchar silbidos, aullidos, murmullos y un montón. La cuestión es que llegué a mi casa todo lastimado con esta parte, con arena. Tuve que correr. Claro, 12 kilómetros más o menos. Sí. Llegué todo lastimado, no me podía ni mojar ni bañar. Y bueno, me acosté con una fiebre tremenda. Y al otro día escribí de un tirón un poema que se llama Bajo el cielo del sur, con un diccionario al lado de antónimos y sinónimos. Me senté y lo escribí de un tirón. Yo debo haber tenido 19 años, 20 años, y lo terminé en el McMassey en el año 2009 el poema. Me faltaba el final y lo cerré en el 2009. Así que lo encontré porque empecé a pasar toda la computadora. Y lo terminé recién en 2009. Mira. Así que bueno, hay poemas, por ejemplo, que voy a presentar ahora, que tengo ya todo preparado, que son también de hace 15, 20 años. Van quedando los cuadernos, a veces los pierdo y a veces los encuentro, depende del cuadernito, o a veces me enojo, rompo, tiro todo y después digo... O depende de la situación, porque a veces los perdemos inconscientemente y aparecen también inconscientemente, claro, ¿no? Claro. Te iba a preguntar, vos tenés uno de los libros que es Destino Azul Chachil, no... El porvenir de los talismanes. Sí. Talismanes, que lo publicaste en 2011. Sí. ¿Tenés algún talismán, vos? ¿Algún objeto? Más allá de tomar a Zapala como un objeto lírico, ¿vos tenés algún objeto desde la religión, desde...? No. ¿Y cómo es que surge entonces la idea de talismán? Lo estoy viendo desde la concepción de lo que es el objeto, ¿no? Claro, pues en realidad yo nunca pensé en publicar nada. Ajá. No tenía la idea de publicar un libro. Nunca se me pasó por la cabeza. En un momento de una charla con mi papá, papá estaba viejito ya, y me dijo, si no tuvo hijos y no plantó nunca un árbol, por lo menos publique el libro. Y me encuentro una noche charlando en el McMassey con Gad Ortiz. Gad Ortiz, sí. Bueno, Gad me dijo si había publicado, le dije que no. Me dijo, no, tenés que hacer algo con eso, tenés que publicarlo porque no vas a salir de ahí. Y me dice, así. Era chico Gad en el 2011. Claro, sí. Y nos sentábamos a hablar del libro. Mira. Entonces, ocasionalmente esa noche él estaba ahí. Ajá. Y él hizo ese comentario y me quedé pensando. Y digo, voy a juntar los poemas que considero terminados, o por lo menos terminados, voy a hacer algo. Bueno, encontré un editorial y, bueno, ya un momento te había comentado, no me gustó lo que hice. No quedé satisfecho. Ahí en ese libro está ese poema que sale inspirado, entonces quiero volver a hacerlo de nuevo y ya corregido. Entonces, yo le contaba a todos que yo siempre me sentí protegido con esos poemas, que eran como talismanes para mí que me protegían. De ahí viene... Entonces yo quería saber qué iba a pasar con eso en el futuro con ellos, quién los iba a leer y quién los iba a agarrar. Por eso le puse al libro El porvenir de los talismanes, que eran mis poemas. Pensando en una posible perpetuidad. Claro. Que no tuvieron la misma suerte de los que rompiste. Claro. En otra etapa. Claro. Me quedé con algunos poemas que me parecen que están bien escritos, creo que están bien hechas las oraciones,
Creo que fallé en algunas palabras que tendría que haber sacado, me apuré bastante. No lo trabajé tanto como aquel. Y en el caso de Destino Azul, Chachil, poemas. Sí. Destino Azul, Chachil es un libro que yo pensé la segunda saliendo a caminar. Porque cuando vos vas ¿viste el Cerro Cancino? Sí. Vos te parás arriba y mirás para el este, vas a ver puro yuyo. Se ve únicamente yuyo, amarillo, y la meseta que va así para abajo. Pero te das vuelta y vas a ver lagunas, lagos, ríos, riachos, es otro paisaje absolutamente distinto. Incluso hasta ves araucarias de ahí. Mira. Es distinto. Y yo he estado de los dos lados. Yo de aquel lado fui como mochilero cuando era joven y andaba esa conducta disipada, mochilero, pelo largo. Sí. Y iba para el otro lado, y de este lado, que es el lado de los arroyos, de los muelles, de los puentes, de las araucarias, y de este otro lado del Chachil, la estepa, la soledad, el viento. Entonces, cuando salía a caminar siempre veía el cielo encapotado o el cielo maravilloso de Zapala, pero la cordillera del Chachil siempre se ve azul. Mira. Entonces, bueno, un poco pensando en el destino que me tocó, que no es un destino que yo elegí. Yo estoy acá porque mi papá era asmático y mi otro hermano era asmático. Más que nada, por eso nos mandan a Zapala. Por el clima. Claro, por el clima seco. Así que bueno, mi otro hermano vive en el Chocón. O sea que un destino total, o sea, vos no te hubieras sido ni de Junín de San Martín si no hubieras sido por estas condiciones. Claro, ese era más o menos el destino. Lo que uno se imagina en esa época, ¿no? Claro, entonces yo pensaba en el destino que me había tocado, hice un poema que se llama El Destino, donde están las 3 ideas del destino, que yo más o menos me convencieron. Entonces, recordando, viste que los antiguos griegos no tenían el color azul, no tenían un color para lo azul. Ellos no tenían un color para el mar, no tenían un color para el cielo, no sabían explicar ese color. Lo mencionaban, pero no tenía color. Era como algo áureo, espiritual. Como un nombre específico. Claro, pero el color no tenía nombre. Ajá. Entonces, ya para la Edad Media, cuando empieza con el tema de la alquimia, aparece el nombre del color azul. Y el color azul se transforma en el color de la poesía. Los románticos empiezan a utilizar el azul como lo etéreo, lo que representa al alma. Bueno, de hecho, Rubén Darío tiene un libro que se llama Azul, referido precisamente a la parte espiritual del poeta. Exacto. A la alquimia esa que lleva el poeta consigo, con él, sí, consigo mismo. Entonces yo tomé el azul del Chachil como un destino, por eso se llama Destino Azul Chachil el libro. Ah, de ahí viene el nombre. Claro, el destino y el color de la poesía. Me encanta, igual me encanta la foto, está. Y fíjate sí, que no aparece el azul. No se ve azul. Es lo que yo le comenté a un amigo mío, le decía no se vio azul el cerro porque la foto tenía que ser chiquitita. Me hicieron el libro así, digo, bueno, está bien, quedó bonito, qué sé yo, lo dejé, pero en la foto sí se ve azul. Bueno, ayer salí a caminar y me quedé mirando un rato porque estaba azul. Un paisaje bellísimo. Claro, sí. Sí, Zapala nos ofrece, más allá de eso inhóspito que por ahí muchos caracterizan, porque gente de afuera quizás define a la zona como inhóspita, tiene unos paisajes bellísimos y unas postales realmente sí, que dan para escribir un montón, ¿viste? Sí. Bueno, a mí me inspiró el paisaje, el destino, y quise aprovechar, porque yo tenía 2 alumnitas mías en 7º grado que me manoteaban del portafolio el cuadernito con poemas. Y había una que era más de hacer declamaciones y la otra era más oficinesca para leer. Y yo encontraba mis errores y vi que les gustaba, y una vez Adriana Villalous en una clase me mostró este otro libro a los chicos y vi entusiasmo en los chicos. Entonces hice un libro para los adolescentes, está más dirigido a los adolescentes, haciendo una poesía un poco más sencilla. Yo al principio lo llamé simplismo, pero no el simplismo me olvidé el nombre del escritor que había inventado el simplismo, que era un peruano, sino referido al simplismo, a la sencillez. Sí. Si tenía que decir el cielo es azul, lo iba a poner igual, o sea, no buscar una metáfora compleja ni complicarme demasiado. De la economía del lenguaje, claro, sí. Claro, así que bueno, recién hablaste, ahora que dijiste economía,
yo me había leído a Ezra Pound, que hablaba sobre eso, sobre la economía del lenguaje y el haiku. Entonces yo empecé a practicar también jovencito con el haiku. O sea que el haiku tiene la imagen también. Claro, que trabajar la imagen. Es la imagen con esas pequeñas, esos versos eran 5, 7 y 5, o sí, 5, 7 y 5. 5, 7, 5 y el tanka 7, 7, 5, 7, 5, 7, 5. Hice un tanka también para el yachil. Es decir, una práctica para que los jóvenes lean y vean más o menos un soneto, una cuarteta, una décima. Hice una milonga también para Zapala. Hice un poema para Zapala. Hay un poema. Quise hacer una entrada al infierno. Había una idea vieja. Me voy a extender demasiado. La vieja idea de Dante Alighieri de primero ingresar al infierno, es que supuestamente el poeta ingresa primero al infierno para después empezar a desarrollar su poesía. Entonces yo quise hacer un viaje primero al infierno. Hago la presentación del libro, que iba a ser el prólogo, el tema que iba a tratar, que iba a ser el destino, los ancestros, los dos objetivos líricos míos, y iba a empezar con el descenso al infierno y después la poesía. Ajá. Por eso hay un poema que se llama Onironauta, que habla precisamente de ese descenso al infierno que yo hago, antes de empezar a escribir el poema. Te iba a preguntar, vos tenés, sacando este poema, ¿vos tenés alguna rutina? Algo que haces cuando, no sé, o sea, que esto es metódico, porque hace un ratito hablaste de la inspiración. Convengamos que sabemos que aparte de inspiración es sentarse a hacerlo. Sí, son 4 horas diarias, más o menos 5. 4. Sí, ahora por ejemplo estoy un poco, mamá no está, estoy un poco más solo. Me suelo levantar a las 5 de la mañana, trabajo hasta las 11 más o menos. ¿En escritura? Sí, corrigiendo. Bueno, en realidad ya está todo escrito. Lo hice cuando era joven. Lo que hago ahora es decir, bueno, tomo esto, lo voy a corregir, lo voy reformando, lo voy ayornando. Lo de la agenda también. Lo de la agenda se me está complicando porque lo mío era contar los 5 años de secundaria y están sucediendo cosas que hay gente que no quiere que los diga. Y hay otras cosas que me dicen, no escribas sobre eso, no lo digas y no lo cuentes y qué sé yo. Hay otros que no creen que haya pasado. Bueno, pero ahí hay de todo. Claro, pero ahí está el secreto de la verdad, que te decía antes, que la gente por ahí no logra entender. No necesariamente, muchas personas se identifican con lo que escribimos, sí, pero no necesariamente tiene que estar ni expresado. Uno puede dar señales, pero bueno, la técnica de cambiar los nombres obviamente es uno no publica algo diciendo fulanito y menganito pasó esto en la esquina. Claro. La técnica de ese efecto de verosimilitud que uno usa justamente para poder escribir y que el otro sea interpelado por lo que yo escribo, claro, ese es el hecho. Después a quien le quepa el poncho, claro, sí, que se lo ponga, pero, claro, pero uno debería poder tener esa libertad de escribir. Y bueno, claro, habrá cosas que resonarán con algunas, claro, personas y otras que no, y está bien también, o sea, claro, es parte de esa escritura, o sea, uno hay parte de verdad y hay parte de reconstrucción, porque claro, tampoco la memoria es perfecta en los recuerdos y de hecho quizás lo que vos recordés de una manera, quizás tu compañero de banco lo recuerda de otra, claro, entonces claro, tenemos que empezar culturalmente a abrir la cabeza a que la gente entienda que a veces lo que escribimos no está ni dedicado, claro, que fue un acto de volcar en la página las palabras y salió eso. Y claro, sí, ¿por qué hay cosas del pasado? ¿Por qué hay cosas anecdóticas que otro puede recordar y decir, ay, yo eso me acuerdo? Lo hablábamos con Pablo Pidilacampi cuando contaba algunos relatos que él tiene, sí, con respecto a zonas de Zapala o hechos o puntuales. Sí, sí. El resto es reconstrucción, o sea, porque es el arte claro, de lo que hace el que escribe, ¿no? Claro. Y creo que esa es la magia del libro, claro, de sea poesía o sea... Claro. Y yo quería hacer algo testimonial, lo que me pasó a mí, las vivencias de la época. Hago entrevistas, hay gente que colabora, hay otros que no quieren participar. Hay gente que me decía, escribir libros, tenés que escribir un libro con eso, ahora me dicen, mejor no. Mejor no. Bueno, pasa de todo. La cuestión es que estoy en el proceso y tengo más o menos 5 libros de trabajo.
Donde más trabajo yo es en la poesía. Y me cuesta porque necesito que alguien me lea. Porque yo a veces no me doy cuenta, uno cree que está bien, perfecto lo que está haciendo y no se escucha o no se entiende. En el trabajo llega un momento que uno se lee tanto a sí mismo que no te das cuenta. No, pero la lectura en voz alta de otra persona, sobre todo en poesía, bueno, a mí me pasa con la narrativa también, yo siempre busco a alguien que me lea o que algo en el que estoy no lo puedo desentrañar. A veces con la lectura de otro o la mirada del otro es más fácil. Claro. La poesía también. Pero bueno, ahí juegan un montón de cosas también, porque juegan en la entonación, en la lectura, que interprete ese objeto lírico que vos quisiste tomar y que se ponga en el lugar de ese yo lírico, que sos vos, que es quien escribe, ¿no? Claro. Sí. Claro. Bueno, esa es un poco la tarea que yo hago. Siempre necesito la búsqueda y con ese libro hice eso. Agarré a las dos nenas, a Carlita de Florencia, le decían lean ustedes y ellas leían, como las dos leían distinto, trataba de buscar a ver qué... Dos perspectivas distintas. Sí, y me olvidé de nombrarlas en la dedicatoria, así que en el próximo libro las voy a recordar a las dos, que siempre me leían los poemas y me ayudaban a mí a escucharme. A estas dos alumnas que colaboraban conmigo. ¿Pudiste en algún momento establecer una relación? Bueno, vos me decías que esas alumnas puntualmente te sacaban del maletín las cosas, pero ¿pudiste entablar una relación entre la poesía y la educación, ejerciendo como maestro? ¿O fue algo que quedó personal en vos, sí, en tus espacios de...? Ocurrió una cosa muy extraña conmigo, porque no sé por qué razón, cuando yo empiezo mi carrera docente, me dijeron, usted es séptimo, y estuve 17 años en séptimo, y me dijeron, por favor, matemática, y yo di matemática y ciencias naturales. ¿No diste lengua nunca? No. Leía. Sí, las ciencias naturales las tomé siempre porque uso comparaciones. O busco en libros de Neuquén tal flor, qué pasa con tal flor, con tal animalito, entonces para hacer una comparación, para buscar algún dato. Pero más que nada matemática. Después fui preceptor en la escuela técnica. No me dio oportunidad de trabajar la poesía. Escribí un poema para un acto de inauguración. Y ahí sí se practicó con el curso todo, que está ahí, es el poema Escuela y Estrella, que lo hice por una ocasión especial. Fue la única vez que trabajé un poema, pero nunca me surgió la oportunidad de decirle a los chicos, estos son mis versos, vamos a trabajar metáfora, comparaciones. Claro, las dos materias justo no acompañaban, o sea, no digo que era imposible, pero no acompañaban. Claro, para decir... no me permitían a mí, al menos, por lo menos, algo que me gustaba sí, trabajar. Sí. Así que quedó como que no lo pude trabajar en el aula. Ajá. Leo, ¿incursionaste en algún otro género que no sea poesía? ¿En algún momento intentar decir, quiero contar una historia, por ejemplo? Sí, estoy haciendo una historia de vida de mi familia. Y después estoy haciendo, por algunos detalles, estoy haciendo esto del secundario, estoy haciendo cuentos. ¿Eso es de dentro de los 5 que dijiste que tenías? Sí, ajá. Estoy escribiendo cuentos, pero soy muy lerdo para los cuentos, soy flojo, soy perezoso. Porque me pongo a corregir y no termino más. Es una cosa que me pongo a leer y ya me distraigo y empiezo a buscar otra cosa y me voy a otra cosa. No me provoca lo mismo que la poesía. La poesía que fluye. Claro, me dedico y es como hacer palabras cruzadas para mí. Hasta que voy achicando y digo, bueno, ya está. Pero el cuento no, lo escribo de un tirón y queda ahí y digo, voy a sacar esto porque acá no quiero decir esto y ya me empiezo a ir del tema. Si me cuesta, tendría que hacer más capacitaciones o buscar a alguien que me ayude más. En esa corrección para que no te trabe. Claro, es como una traba que me aparece, no puedo resolverla. Quedo trabado. Los cuentos, a mí me pasa que también, los cuentos normalmente yo los escribo de un solo tirón y después inicio el proceso o sea, como que vuelco la idea con todo. Claro. Y después inicio el proceso los cuentos, por ejemplo, nunca me quedaron decir, como cuando los lees, viste que el cuento
normalmente uno lee un cuento a los chicos y lo lees de un tirón. Es raro que un cuento quede fraccionado. Bueno, mañana continuamos con la segunda parte del cuento. Normalmente el cuento invita a que lo empezaste y lo terminaste. Claro. Con la escritura me pasa lo mismo. Y después recién inicio ese proceso de revisión, de sacar, de poner, de pasar. Como yo escribo en manuscrito, ¿vos escribís en manuscrito o...? De las dos maneras. ¿O pasás toda la compu? No, primero a mano. A mano. Que generalmente está la mesa llena de papelitos. Claro. O ando con los papeles. Somos de la vieja escuela. Claro. Cuando era medio hippie andaba con la mochilita y tenía 2 o 3 cuadernitos. Se me ocurría una idea, la anotaba. Después veía ahí y decía... ¿Cuándo escribí esto? Porque yo tenía 3 lapiceras. La roja era para... Esto lo escuché de otro, o sea, no era mío. No, lo azul era mío, creación mía, lo otro. Y después se me hizo un lío, no me acordaba que era una cosa, cuál era lo otro. Entonces no. Hay cosas que veía color, las borraba. Cosas que demoran. Es todo un proceso. El proceso de escritura. Sí. Es todo un proceso, sí. Así que bueno, lo vengo haciendo ya hace muchos años y a mí particularmente me entretiene, me divierte, me gusta ese estado de estar tranquilo, escribiendo. Tu zona, como que encontraste en la escritura una zona de confort, ¿no? Sí. No porque a veces el trabajo en algún momento, llegada a una cierta cantidad de años, el trabajo pesa. Claro. Y uno se siente como atado a esas obligaciones. Claro. En cambio, la escritura se convirtió en un espacio tu espacio siempre de refugio, ¿no? Sí. De espacio. Uh-huh. Así que bueno, por eso, aparte de la creatividad, yo le decía a los chicos ahí en el secundario, fundamental y lo más riguroso tiene que ser la práctica. Sí. La práctica indica a la vez el amor y por hacer las cosas bien. Yo no sé si hago bien las cosas, pero que le puse ganas, estuve dedicado a eso. Toda una vida. Claro, hice lo que pude, para mí eso es suficiente. Me recuerdo haber leído una vez que Borges decía que con un verso que se recupere era suficiente, que quede en la memoria era suficiente. A mí me parece bárbaro que a veces me digan me gustó este poema, a mí con eso para mí es suficiente. Nunca había pensado que me iba a pasar esto, porque yo nunca en mi vida planifiqué o me vi escritor, nunca lo hice para eso. Claro. Ahora siento que es para eso, que lo estoy haciendo porque voy a dejar algo, lo voy a hacer. Sí, la perpetuidad que tiene la escritura, ¿no? Claro. Que así que tan marcada como diferencia de lo que es la oralidad, ¿no? La escritura es perpetua. Claro. Sí. Así que bueno. Y te tuviste que enfrentar así hoy no hicimos ni corte ni nada, seguimos hasta el final. ¿Tuviste que enfrentarte así como al fracaso, a bloquearte creativamente? Me decís que te cuesta más con la prosa, con el cuento, sí. Pero ¿te tuviste que enfrentar en algún momento en decir no? ¿Qué estrategia, cuando te encontraste, qué estrategia te permitió volver a ese poema o a esa situación de escritura? Lo que me sucede es que yo, por ejemplo, ahora que estoy escribiendo, lo estoy leyendo. Porque si escribo, me quedo como impregnado del escritor que leí. Claro. Me pasó en este libro, por ejemplo, el primer libro que publiqué. Yo te digo, esto es Almafuerte y esto es Claudio de Alas. Claro. Porque yo era, a los 17, 18 años, fanático de Claudio de Alas. Vos lees Claudio de Alas, es trágico, es tremendo. Se suicidó Claudio de Alas, un poeta maldito colombiano era. Y toda tu escritura está como sostenida. Claro, yo escribía como así, porque me encantaba esa cosa, ¿viste? Leer a Kafka y escribir como a Claudio de Alas, ¿viste? Cuando yo era jovencito, y me gustaban esos escritores a mí. Y la palabra maldito parecía que acentuaba más todo eso. Y yo me impregné de eso, y en un momento digo, no tengo que escribir en este momento. Como ahora, no tengo que escribir ahora, por ejemplo, yo estoy en una etapa un poco de duelo. Estoy en una etapa de duelo y no me veo para escribir, porque me ha pasado lo mismo que me pasó cuando me enamoré. A los 10 años lo vi y digo, mira las pavadas que yo escribía, lo que dije, ¿cómo pude haber pensado esto de esta manera? Digo, en el enojo.
Pero es la sintonía con la que estabas en ese momento. Claro. Como la Entonces, sintonía con la que estás en este. Claro, entonces hay momentos que yo, ahora por ejemplo no escribo, corrijo, pero no me pongo a escribir ni me dedico a la escritura. Si estoy leyendo tampoco, porque me pasa ese bloqueo que me digo, qué lindo lo que escribió este señor y cómo lo meto en mi escrito, y no tiene nada que ver, me empiezo a como a contagiar. Es como que quiero llevar algo de este escritor, a ver cómo lo trabajó él, entonces prefiero dejar de leer. Y que venga en algún momento. Que venga en algún momento lo que tenga que pasar, o sea, claro. Me pasa en la poesía, en el cuento o en el relato. Ahora por ejemplo la parte testimonial, no leo nada, no estoy leyendo nada, dejé de leer, leí el libro ahora de Juana. Sí. Para leer un rato, pero no, como no tenía nada que ver con la poesía ni con lo que yo estoy haciendo, aproveché y lo leí. Lo que pasa es que inevitablemente somos lo que leemos, y para escribir necesitamos leer. Y escribimos, yo pensaba, ¿no? Siempre escribimos en función del bagaje cultural que tenemos, y somos esas lecturas. O sea, en algún momento ese demonio va a aparecer en algún escrito, pero porque tiene que aparecer en realidad. No digo como obligatoriedad, sino como el mismo proceso de tu construcción lectora. Claro. O sea, no puedes escribir si no lees. Esa es una de las cosas que por ahí uno tiene que lograr mediar entre la escritura y la lectura. A mí me gusta hacer muchas clínicas literarias con distintos referentes de especialistas de la UBA y demás, porque tienen un bagaje para decirte, no sé, yo estoy trabajando una novela, por ejemplo, ahora, y la protagonista sufre una transformación en la cara. Bueno, léete, me dijeron enseguida, léete Drácula. Claro. Y yo decía, ¿para qué crees que lea? Pero porque en Drácula se evidencian las transformaciones, se evidencian cómo está abordada, ¿no? Claro. Obviamente no podés tomarla, pero te sirve, es como que vos tomás ese contenido, ese insumo. Yo lo veo rico como eso, ¿viste? Como insumo, como decir, bueno. Claro. Que después se vuelcan, en algún lado saldrá algo similar, parecido, porque como dijiste vos antes, igual ya está todo escrito. Sí, yo una vez en una charla a los chicos de la EP11 le comentaba que no está mal tener un escritor como referencia y que no está mal copiarlo, no copiarlo en el sentido de plagio, sino imitarlo. Sí. Eso se llama plagio creativo, es decir, el plagio creativo, tomarlo y después ver cómo transformo, cómo lo llevo hacia mí, buscar e identificar cuáles son mis temas o lo que voy a elegir yo para escribir o cómo me va a surgir. Como suele pasar a veces con aquellos que juegan al fútbol, el técnico lo para en la cancha y ve cómo se para y te dice, mira, vos jugás de tal, eso va a ser vos. Una estrategia, sí. Bueno, acá pasa más o menos parecido. Esa búsqueda a mí me pasó muy fuerte con Claudio de Alas y con Almafuerte cuando era jovencito. Como me afectó tanto, es que yo suelto la lectura, porque se me provocan esos bloqueos. Claro. No sé por qué no lo puedo manejar, es como se me ocurre qué buena idea y quiero hacerla yo, y no es así. Claro. Me tengo que despegar un poco, leo el libro y digo, hasta que lo termine y dejo pasar un tiempo. Leo, viste que el programa se llama Los Quijotes de Nuestras Manchas. ¿A qué molinos te enfrentas? ¿Este puede ser uno? ¿El de la lectura, por ejemplo? Molino o gigante, ¿no? Con respecto a la escritura. Sí, puede ser que sea demasiado obsesivo corrigiendo. Como una dificultad. Sí, porque a veces me termino enojando conmigo mismo. Sí. Porque a veces me acuesto y a veces a la mañana me levanto con la idea terminada. O a veces no pasa nada y queda ahí. Sí, creo que ese obstáculo, creo que más que nada en el relato breve, en el cuento, donde yo fracaso, ahí tengo un molino. Y un desafío. Sí, porque no sé si estaría haciendo bien, porque tampoco tengo alguien que me diga. Claro. Estoy acostumbrado a hacer las cosas solo de jovencito. Recién yo estoy empezando a ver un poco qué es lo que pasa. Este proceso del libro anterior, el primer libro, fue absolutamente soledad. Que es una condición del escritor, pero está bueno contar. Yo tengo personas con las que cuento, amigos o familiares, en las que les doy un ratito y les digo, che, lean un segundito a ver si a ver si entienden lo que. Claro. Y es un llamado de atención tanto para bien como
siempre es para bien, porque en ese proceso de escritura esa revisión está buena, otra mirada. A veces tomo lo que me dicen y otras veces estoy convencida de que va por la línea, o que quizás el mensaje de la otra persona no alcanzó a percibir lo que yo quería, o que quizás el texto no era, me pasó por ahí con un cuento infantil que quizás en la edad que lo había probado no era para esa edad. Entonces no estaban mal los chicos, sino que no era la edad justamente para quien... Claro. Bueno, pero eso está bueno, porque esa mirada siempre es subjetiva, pero siempre hay algo en el que vos decís, ay, sí, tiene razón, esto... O no, bueno. Sí. Bueno, para hacer el segundo libro hice eso, lo hice leer, lo hice corregir, porque uno cree que vio todo y hay veces que otro viene y te dice, mira, no, esto no es así. En el otro libro vas a ver que yo ponía a lo Claudio de Alas, punto suspensivo acá, punto suspensivo acá. No se usan tantos puntos suspensivos, claro. Después miré y digo, no, ¿cómo voy a hacer algo así? Tengo que haber trabajado más el texto, haber leído mejor, haberlo compartido, que alguien me lea, haberlo escuchado, haber practicado. Pero bueno, es un aprendizaje. Este libro en definitiva no es algo definitivo que termina con todo, es un paso más. Es un paso más, sí. Supongo que está bien escrito, supongo que estará bien hecho, a algunos gustará, a otros no, pero es un paso para mí. Un avance. Ahora viene el otro y cambié un objetivo. Tengo lo ancestral, tengo una partecita de amor lírico, pero ya no estoy tanto en el paisaje, sino en las estrellas. Tu objeto pasó a ser las estrellas. Claro, estrellas, constelaciones, me enfoqué en eso, basado en una idea de Rafael Alberti, un libro que se llama Marinero en Tierra, y algunos textos de Gabriela Mistral. Me gustó cómo trabajaba algunas décimas, entonces me enfoqué en ese tipo de trabajo. Leí los libros 2 veces y dejé de leer. Está bien. Y me pasó y ahora volvió a buscar los temas. Ajá. Y me dediqué a escribir con lo que había visto. No miré más los libros, no los toqué más. Ahora estoy enfocado en lo que yo hice, para que sea un poemario. Pues yo a ese le puse poemas ahí, porque hay algunos que no tienen nada que ver con el contenido que yo quería. Por eso un poemario tiene que ser más temático, es decir, hay como un tema. Un tema central. Claro. Un hilo conductor. Claro, que está presente en todos lados. Sí. Acá las estrellas están metidas dentro de los ancestros, y eso fue lo que quise hacer. Y dentro del amor lírico. No lo quise traer porque tengo todo en la computadora. Y va a ser mucho lío para leer algunas de las cosas que tengo escritas. Así que bueno, ese ya está terminado y estoy preparando otro más. Así que bueno, busco editorial ahora. Busco el difícil trabajo de buscar presupuestos, Sí. dar con la editorial correcta, la distancia y los fondos. Claro. Los fondos del bolsillo. Claro, y la otra que yo no hice promoción con este libro. No, tenés razón. No hice la presentación, no hice promoción, el libro funcionó solo. Un día sonó el teléfono, me habían llamado de la radio de Neuquén por el libro. Mira. Y después me comentaron que había una chica en TikTok que había hecho un comentario, que apareció en TikTok haciendo un comentario. Yo no tengo TikTok. Pero se viralizó de alguna manera. Claro, y empezó a aparecer el libro. Después fue a Buenos Aires, me llamaron de acá del Consejo Deliberante, y yo estaba en ese momento cuidando a mamá, que estaba con diálisis, así que me quedaba escribiendo de madrugada y no pude presentarlo, no había ocasión. Siempre pasaba algo, ocurría algo, no podía organizar, no podía coordinar, tampoco tenía forma de coordinar porque no sabía qué podía pasar. Claro. Y la cuestión es que el libro anduvo solito, se movió solo, bueno, algo de fortuna, y me ayudó realmente, me sirvió. Pero está bueno pensarlo para futuro, ¿no? Para decir, bueno, el próximo que salga, poder presentarlo ante el público, no sé, el público que vos consideres que es por ahí una institución, por ahí en la biblioteca, por ahí en alguna actividad cultural. Eso
Eso también, darse a conocer, es una forma, ¿no?, de que la literatura llegue a otros espacios también. Sobre todo el tipo de poesía que escribís, porque no es como las poesías modernas que perdieron la métrica, viste que ahora hay licencia para todo, o sea, se dice así, ¿no? Las licencias que tienen los escritores es que la poesía viene, salvo el haiku, que está muy está estructurado, y lo que vos escribís, como el soneto, con la estructura de rima y de cantidad de versos, cantidad de sílabas y todo lo demás. Después hay una poesía que circula que es está lejos de la norma, vendría a ser, ¿no? Y también, o sea, hay que sostener después de tantos años una escritura tan tradicional. Sí, un romanticismo muy tardío. Claro. Sí, hay gente que me dice que es muy estructurado, me han hecho comentarios demasiado estructurados. Lo que pasa es que yo aprendí así y lo hago de esa manera porque me sale así. Y si es tu estilo, hay que sostenerlo. Claro, está bien. A veces sale una cuarteta de nada y de golpe, practicando, sale un soneto. Porque es donde más cómodo estás, claro. Es donde más... Sí, a veces puede que salga en prosa. Y me pongo a corregirlo, empiezo a estar que se empieza a convertir en algo cuadradito. Que me ha pasado. Bueno, Borges decía que él publicaba para no seguir corrigiendo, así que si lo dice un grande... Claro, sí, de alguna manera pasa eso. Sí. Surge de esa manera y sale así. No sé, se me ocurre que es así. Más que nada yo quería presentarlo para explicar algunos versos, porque hay algunos versos que necesito explicarlos, porque van a decir por qué puso esto, por qué hizo aquello. Más que nada por eso. ¿Vos crees que necesita explicación la poesía? Creo que hay dos poemas que, por ejemplo, hay un poema ahí que se llama, y me olvidé del poema, el duende del cuento, el duende del libro. Es muy interesante lo que pasó porque papá colaboraba con Gregorio Álvarez, mi papá. Uh-huh. Y don Gregorio va a Pilolil y se quedaba en la casa de mi abuelo. Entonces papá lo lleva a don Gregorio y le cuenta la historia de que hay un duende en el río Luminé, y le cuenta la historia, el Calfú. Y don Gregorio lo publica en un libro que se llama El Tronco de Oro. Y dice el nombre de mi papá y la anécdota que cuenta mi papá. Entonces, en el 2009 fuimos a Pilolil y le pregunté a papá dónde estaba el Calfú, dónde estaba la historia del libro, y él me explicó. Entonces fuimos al lugar y qué sé yo, donde estaba la piedra, donde estaba Gregorio Álvarez, donde fueron en el bote. Como una reconstrucción. Claro. Y entonces ahí yo publiqué un cuentito que está escrito en cuarteta, bastante sencillo, casi criolla la cuarteta, donde se relata esa historia, que el papá me habla de un duende. Y es muy lindo también porque había una nena, una locura en la escuela, que me contaba que en la casa había un duende. Así que por eso yo decía, papá, hay una nena que me contó, y papá me decía, créale, porque yo claro. del duende. Y hay un poema que se llama así, El duende del libro, precisamente porque está en el libro la historia esa de... Bien. Bueno, hay varios poemas que necesito contarlos, por qué pasaron y por qué la situación, de qué situación salieron. ¿De dónde surgieron? Bueno. Leo, son las 9:05, me había olvidado de Mario, perdón. Así que bueno, más que agradecida, vamos a ir cerrando este octavo programa, más que agradecida de que hayas venido, que hayas compartido tus procesos, nos faltaría para hablar un montón. ¿Cómo es que dicen que el tiempo es cruel en la radio? Así que bueno, te quiero agradecer que hayas compartido con nosotros, que me hayas traído... Pero no, vos sabés que yo te súper agradezco a vos. Realmente necesito hablar de estas cosas, pero no hay gente para hablar de literatura, de cuentos, de experiencias. Cuando era joven tenía la revista Eñe únicamente, que venía en los jueves, creo. En el diario. Claro. Y veía lo que le pasaba a otros escritores que contaban sus experiencias, que eran verdaderos talleres literarios. Y yo particularmente no encontré nunca más gente para charlar, para conversar, porque no se da la conversación. Necesitamos, creo yo, una comunidad a veces de escritores para charlar qué nos pasa, para contarnos cosas.
por lo menos a mí me hace falta. Y no sabes cuánto se aprende con el otro. Sí, Es sí. Sí. Yo trabajo por internet, ahora empecé con internet, con algunos escritores, es todo por red, pero es lindo escuchar por eso lo que le pasa al otro. Bien. Porque yo te vuelvo a repetir, yo estuve muchos años en soledad haciendo esto. Claro. En la que sabía, la única que sabía era Adriana Bielous o Fabiana Yech. Como referentes, claro. Claro, que ellas sabían que yo escribía. Sí. Pero después el resto, nadie sabía nada. Así que bueno, te súper agradezco y bueno, ya te traeré. Tendremos otros próximos otros próximos Quijotes para charlar. Bueno, así que bueno, muchísimas gracias, Leo. Por favor, muchísimas gracias a vos. Y agradecemos también a los Quijotes locales, agradecemos a Clínica Veterinaria del Sur, a Del Viento Distribuciones, a BISAP, Grupo Asesor de Seguros, y a Laberinto Libros. Los Quijotes de Nuestras Manchas es eso, un ejemplo simple y poderoso, abrir las puertas de la radio a los autores locales y al arte en general, para que la región se vea, se escuche y se sienta orgulloso de su propio corazón literario y cultural. Nos encontramos el próximo martes a las 20 horas. Buenas noches, muchas gracias. Hoy dimos voz a nuestras huellas. Esas que nacen en los márgenes y laten en lo profundo de nuestra ciudad. Los Quijotes de Nuestras Manchas. Hasta el próximo martes, cuando otra historia nos convoque.